Bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. Supongo que muchos habréis podido reconocer la pieza musical de la intro del podcast de hoy, In the Mood de Glenn Miller, una de las piezas más conocidas del músico estadounidense Glenn Miller. Lo mismo que otros éxitos que me pueden venir a la cabeza ahora mismo, como Moonlight Serenade o American Patrol. Son, pues las piezas más conocidas de un músico que mucha gente no sabe, que tuvo más top 10 hits que el propio Elvis Presley en Estados Unidos. Cierto que en otra época, en una época algo anterior. Esto nos hace un poco a la idea del nivel musical de nuestro protagonista de hoy, de Glenn Miller. Glenn Miller, para el que no lo conozca, fue, como decía, un músico estadounidense que se hizo básicamente famoso en los años 20 y que a lo largo de los años 30 y 40 del siglo XX pues desarrolló su gran carrera musical. Formaba parte de lo que en aquel entonces y todavía se llaman las big bands, ¿no? Es un poco el tipo de música que hemos escuchado al principio, para los que no estéis demasiado iniciados en el género. Glenn Miller nació el 1 de marzo de 1904 y como digo, básicamente en los años 20 se dio a conocer primero como trombonista, como instrumentista, y después como compositor, arreglista y productor de este tipo de música, de big bands. Y como dije, pues llegó a tener un éxito realmente considerable. Pero de lo que vamos a hablar hoy no es de la carrera musical de Glenn Miller. Obviamente en nuestro podcast ya sabéis que nos gusta tratar otros temas un tanto más misteriosos. Y en este caso, si traemos a Glenn Miller al podcast, es por su final, por su desaparición. Y es que Glenn Miller oficialmente nunca fue declarado muerto, sino que en los años de contienda de la Segunda Guerra Mundial desapareció en un misterioso vuelo sobre el Canal de la Mancha. Pero vamos a ir por partes. Lo primero es que hacía Glenn Miller en zona de guerra. En el año 1942 Miller se presenta voluntario para el ejército estadounidense. En principio quiere entrar en el ejército de tierra, pero finalmente es destinado a las fuerzas aéreas, donde se le otorga el rango de mayor. Con lo cual el mayor Glenn Miller en 1942 pasa a formar parte de las fuerzas aéreas estadounidenses. Incluso, mucha gente no lo sabe, pero a Glenn Miller se le otorgó de forma póstuma en el año 1945 una condecoración, la Estrella de Bronce. Y ahora ya nos vamos a situar directamente en el invierno de 1944. Glenn Miller estaba pensando mover de forma permanente a su big band, ya que básicamente lo que estaba haciendo Glenn Miller en el ejército, pues en esos tiempos era básicamente shows para entretener a las tropas. Incluso, se dice que como civil Glenn Miller hubiese ganado muchísimo más dinero que haciendo shows de forma prácticamente gratuita para las tropas, pero él se sentía un auténtico patriota y quería colaborar de alguna manera en la Segunda Guerra Mundial. Y en aquellos días pues estaba realizando unos cuantos shows en el Reino Unido, concretamente en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, y decidió, ahora que ya las tropas americanas habían entrado en Francia, mover toda la infraestructura de su big band a París. Y allí, pues para los combatientes en suelo francés, incluso en suelo alemán, porque ya se estaba entrando prácticamente en Alemania, pues para las tropas que estaban allí combatiendo, hacer una serie de shows en París.
A nadie se le escapa que, bueno, París es una ciudad de entretenimiento, como siempre ha sido y continúa siendo. Y bueno, esto podía también en su momento relanzar la carrera civil una vez que acabara la guerra del propio Glenn Miller, estableciéndose en París. Así que el 15 de diciembre de 1944, insisto, en pleno invierno, en esta zona, en Inglaterra y en Francia, Glenn Miller decide tomar un pequeño avión, un UC-64 Norseman, es un pequeño avión de hélice que le iba a llevar del sur de Inglaterra, concretamente del aeródromo de Clapham, un aeródromo de la RAF, a París. La ruta, bueno, es una ruta excesivamente larga, simplemente cruzar el siempre tormentoso Canal de la Mancha, y especialmente en un día como aquel 15 de diciembre de 1944, en que en pleno invierno las condiciones climatológicas pues eran bastante malas. Pero bueno, en principio no parecía que había bastante seguridad en el vuelo, y Glenn Miller, bueno, pues se sube a este avión que le va a llevar a París y que nunca le dejó en París, porque el avión jamás llegó a París y se perdió en mitad del Canal de la Mancha. La desaparición de Glenn Miller se hace pública 9 días después, el 24 de diciembre, y es por esto, por esta tardanza y por esta desaparición durante más de una semana, nadie sabía dónde estaba Glenn Miller, que comenzaron a surgir, bueno, pues las típicas teorías conspirativas, y que prácticamente se han mantenido hasta nuestros días. Y vamos a empezar con todas ellas, porque bueno, hay fundamentalmente 3 teorías que se han ido desarrollando a lo largo de los años sobre qué es lo que le sucedió a aquel avión de Glenn Miller, que hay que decir que si realmente, bueno, pues todo este tema se vio agitado, y a lo largo de los años ha seguido tan agitado el tema de la desaparición de Glenn Miller, es porque a día de hoy el estatus de esta persona, de Glenn Miller, sigue siendo de desaparecido y no de muerto. Cierto es que nunca se encontraron ni los restos del avión ni el cadáver, y por esto, bueno, pues sigue estando desaparecido. Lógicamente, a día de hoy, si Glenn Miller siguiera vivo, bueno, tendría más de 100 años, 115 años. Lógicamente es muy complicado que hubiera, bueno, pues desaparecido por voluntad propia, vamos a decirlo así, y que a día de hoy siguiera vivo. Esto es impensable, pero sin embargo el gobierno de los Estados Unidos a día de hoy lo sigue declarando desaparecido, insisto. Bien, una de las teorías, además una de las primeras teorías que surgió en cuanto se hizo pública la desaparición, fue que Glenn Miller en realidad no solo era un mayor de las fuerzas aéreas estadounidenses, sino que era un agente secreto, y a él se le encomendaban misiones bueno, realmente secretas, teniendo en cuenta la tapadera que podía tener al ser un personaje famoso. Con lo cual, lo que se dice es que el propio presidente Eisenhower delegó en Glenn Miller, en aquella fecha del 15 de diciembre del 44, una misión secreta, que en realidad Miller no iba simplemente allí a hacer los papeleos para mover a su banda desde Inglaterra a París, no. Lo que se dice, y a día de hoy bueno, todavía se puede recoger esta versión en muchísima prensa de la época, incluso las teorías conspirativas de hoy en día siguen hablando de ella, se dice que Glenn Miller iba a pactar un tratado de paz con la Alemania nazi, y concretamente con el mismísimo Adolf Hitler. Es por esto que, bueno, en principio su vuelo estaba programado para ir a París, esto era lo oficial, y una vez en París, bueno, de forma no tan oficial, él debía de irse hacia Alemania o Austria, donde en aquel entonces posiblemente Hitler estaba, en el Nido del Águila, tener una reunión con él y firmar un tratado de paz. Es cierto que en aquella época, bueno, se ha hablado que después del desembarco de Normandía, que aconteció unos cuantos meses antes de esta fecha, de diciembre del 44, desde entonces, desde el desembarco de Normandía, los nazis tenían, y especialmente Hitler, quería firmar un tratado de paz que fuera medianamente ventajoso, especialmente para él y sus más allegados. Y bueno, todavía hay quien comenta que efectivamente esto se hizo, aunque de forma no oficial, y es lo que llevó finalmente a Argentina a Hitler.
su desaparición, entre comillas, en Argentina, donde vivió hasta los años 70. Con lo cual, en este marco, la teoría del tratado de paz que Glenn Miller debía de negociar con Hitler, pues no es tan descabellada en absoluto. Bueno, se dice que, y es por esto también, que quizá no se reportó su desaparición hasta 9 días después del supuesto accidente de la avioneta o del avión. Lo que se dice es que Glenn Miller subió a aquel avión, aquel UC-64 Norseman de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, y reveló su misión a los que le acompañaban e incluso al piloto. Y que estas personas que viajaban con él no estuvieron de acuerdo, tuvieron una discusión bastante importante y finalmente asesinaron a Glenn Miller para que no llevara a cabo su tan importante misión. Aquí yo encuentro 2 puntos que son importantes de cara a dar credibilidad a esta teoría. ¿Dónde está el cadáver de Glenn Miller? Lo arrojaron directamente al océano desde el avión una vez que lo asesinaron, o el avión aterrizó y decidieron ocultar o quemar o hacer algo con el cadáver de Glenn Miller, porque una conspiración nacional es complicado que fuera, ya que el propio Eisenhower al parecer era el que había dado orden para que Glenn Miller tuviera esta reunión, con lo cual que tuviera la reunión con Hitler, con lo cual las personas que asesinaron a Glenn Miller eran contrarias a los designios de esta misión secreta encomendada por el gobierno de Estados Unidos. Y luego, ¿qué pasó con el avión? Porque el avión tampoco fue encontrado. Entonces, la teoría de que el avión finalmente aterrizó fuera con el cadáver de Miller o sin el cadáver de Miller porque había caído en el océano es extraña. Está claro que un avión se puede hacer desaparecer y un cadáver también, pero aún así yo intuyo que los estadounidenses investigarían y jamás se encontró a Glenn Miller. Otra segunda teoría, y es la teoría que en aquel momento, en cuanto se hizo pública la desaparición de Miller, fue la teoría que difundió el otro bando, el bando alemán, fue que Glenn Miller fue asesinado. Glenn Miller llegó efectivamente a París, pero fue asesinado allí en un burdel por una prostituta. ¿El por qué? Bueno, se dice que la prostituta fue, ya que Glenn Miller era una importante persona en los ámbitos del ejército norteamericano, que la prostituta fue pagada por los nazis para que lo hicieran. Otros dicen que Glenn Miller tenía muchos problemas con las prostitutas en París y que en un día en el que intentó forzar a alguna, pues fue allí asesinado. Bien, es una teoría que lógicamente los norteamericanos lo que siempre dicen al respecto de esta teoría es que fue lanzada por los alemanes para desacreditar la figura de Miller y desacreditar las figuras de de un mayor norteamericano, de los militares norteamericanos en general, ¿no? Diciendo, fijaos qué viciosos que son los norteamericanos, etc. Nuevamente tenemos aquí, si Glenn Miller llegó a París, tenemos aquí el asunto del avión. ¿Dónde está el avión? Porque si el avión desapareció, no llegó a París. Y luego lo que se suele decir, aunque esto es lo que casi siempre se suele decir cuando alguien muere por los más allegados, lo que comentan los conocidos de Glenn Miller es que era un hombre excesivamente recto y escrupuloso y que en su vida había pisado un burdel. Con lo cual la versión de los alemanes, si hubiese sido de alguna otra persona quizá con este tipo de aficiones, pues es más creíble, pero de Glenn Miller era muy complicado. Insisto, esto es lo que comentaban los más allegados a Miller. Nunca sabremos si es cierto o no, pero nuevamente, si Miller aterrizó en París, ¿dónde está el avión? Bien, parece ser que efectivamente es una teoría que iba encaminada al descrédito, ¿no?, de la persona y lógicamente de las fuerzas combatientes estadounidenses. Finalmente, de forma más reciente a lo que es la actualidad, apareció una teoría que parece que podría encajar bastante con el misterio. Y es más, mucha gente, incluso el ejército estadounidense, da por válida esta teoría y coincide en que el enigma de la desaparición de Miller puede estar resuelto si seguimos esta teoría, y es la de la muerte de Glenn Miller por fuego amigo.
o el hecho de que el avión fuera derribado mientras sobrevolaba el Canal de la Mancha por fuego amigo. ¿Qué tipo de fuego amigo? Pues bien, al parecer, ese mismo día, el 15 de diciembre del 44, hubo una misión de bombarderos aliados lanzando varios ataques sobre ciudades alemanas. Y la ruta de vuelta a los aeródromos en Reino Unido, en Inglaterra, fue a través del Canal de la Mancha, curiosamente atravesando el mismo corredor que el vuelo de Glenn Miller hacía en sentido contrario hacia París. Los bombarderos aliados, cuando concluían una misión y por alguna razón no habían alcanzado todos los objetivos, la razón de aquel día podía perfectamente ser climatológica, ya que parece ser que era un día con bastantes tormentas y muchos de los objetivos no pudieron ser alcanzados debido al mal tiempo. Pues bien, si las bombas no se usaban, lógicamente no se guardaban de vuelta a Inglaterra, sino que había una especie de pequeña zona de exclusión sobre el Canal de la Mancha, donde estaba convenido que los bombarderos lanzaran sus bombas directamente al mar para que éstas cayeran al fondo del mar y bueno, pues no dañaran pues un territorio habitado, ¿no? Que pudiera ser en Francia o en Inglaterra. Al parecer, la mala suerte, y esto es lo que dice esta teoría, hizo que esta zona en la que los bombarderos aliados solían descargar sus bombas tras las misiones fallidas, bueno, pues fue la zona que transitaba en ese momento el Norseman en el que viajaba Glenn Miller. Los bombarderos iban a más altitud y el Norseman, que era un avión bastante más pequeño, volaba a mucha menor altitud y al lanzar estas bombas, bueno, pues la ley de la gravedad hizo el resto. Básicamente que alguna de ellas cayera justamente sobre el avión en el que viajaba Glenn Miller. Y lógicamente el impacto directamente hiciera explotar el avión y no hubiera supervivientes. El avión cayera en 1000 pedazos sobre las aguas del Canal de la Mancha. Insisto, esta teoría parece ser que está ya comúnmente aceptada. Hay mucha gente que opina que el misterio se ha resuelto. Simplemente hay una pega que algunos investigadores han puesto, y es que según la trayectoria, según el viaje que iba a hacer el avión de Glenn Miller, según la hora del despegue y la hora a la que atravesó esa zona del Canal de la Mancha y la hora confirmada de descarga de bombas por parte de estos bombarderos aliados, bueno, pues al parecer hay 1 hora de diferencia entre el paso de un avión y el paso de los bombarderos. Esto haría que el Norseman de Miller no estuviera en esa zona concreta a la hora en la que se lanzaron las bombas. Se justifica este desfase horario en que, bueno, con el mal tiempo quizá el avión de Glenn Miller pudo perderse, dar más vueltas de lo normal y casualmente nuevamente aparecer en esa zona. Me parece un poco enrevesado, si realmente se confirman las horas, me parece un poco enrevesado pensar eso, ¿no? Que el avión pudo haberse perdido por el clima. Estamos hablando de un viaje que no dura demasiado, un viaje dura menos de 1 hora, quizá en torno a 1 hora, entre la zona en que despegó el avión de Glenn Miller y París, con lo cual bueno, es difícil que el avión se pierda, esté perdido durante 1 hora y vuelva a aparecer y encontrar la ruta y justamente caer en este punto. Es posible también que alguien anotara de forma errónea la hora del despegue del avión de Miller, aunque es poco probable, porque hay que tener en cuenta que este era un aeródromo militar desde el cual se estaban despegando aviones en misiones, con lo cual había un control bastante exhaustivo. Insisto, es posible, pero poco probable. Así que esta teoría comúnmente aceptada pues también tiene alguna que otra laguna. La lógica que nos dice, bueno, durante años se intentó explicar este misterio de la desaparición de Glenn Miller con efectivamente la explicación más lógica, que fue un accidente de este avión, de este UC-64 Norseman, a causa del mal clima. Es cierto que aquel día era un día tormentoso, como he comentado antes, la misión de los bombarderos no llegó a buen puerto pues porque el clima también lo impedía, con lo cual está reportado que efectivamente había bastante mal clima.
Y si bueno, el avión en un momento dado tuvo un fallo mecánico a consecuencia pudo incluso haber sido alcanzado por un rayo, bueno, pudieron pasar muchas cosas. Incluso se pudo estrellar contra el mar por poca visibilidad. Bueno, es complicado realmente saber qué es lo que pudo suceder. En aquella época, obviamente, los aeroplanos no eran tan seguros como los aviones a día de hoy. Aún así, Glenn Miller, lógicamente, debió de volar con un piloto bastante experimentado. Pero bueno, es algo que pudo haber sucedido. Y un accidente con el avión cayendo sobre las aguas del Canal de la Mancha en pleno mes de diciembre. Bueno, incluso aunque hubieran habido supervivientes en esas aguas tan gélidas en estas fechas, bueno, pues posiblemente en 20 minutos, si alguien hubiera sobrevivido, hubiese muerto por hipotermia. Con lo cual, bueno, es una explicación que se dio durante muchísimos años, ¿no? La posibilidad, aún sin tener ningún tipo de prueba, puesto que no hubo restos del avión, no se encontraron tampoco cadáveres, aún sin tener ninguna prueba, es la explicación que se fue dando durante muchos años, hasta que está, de forma más reciente, la teoría de los bombarderos aliados, bueno, ha sido la que parece que finalmente ha querido resolver el misterio de la desaparición de este genio de la música, de Glenn Miller, que lo mismo que otros genios, otros músicos muy reputados, me vienen a la mente gente como Richie Valens o Buddy Holly, murieron también en accidente de avión, en un vuelo, en este caso, en el de Buddy Holly y Richie Valens también, por malas condiciones climatológicas. Yo insisto, el misterio de Glenn Miller viene dado, me da a mí la sensación, más por la forma en que el gobierno estadounidense trató la muerte o desaparición de este personaje, que por otra cosa, y es que a día de hoy su estatus siga siendo de desaparecido y no finalmente muerto, pues sigue haciendo que haya muchas teorías. Obviamente, y uno ya no sabe si es el hecho el que dispara las teorías o las teorías lo que dispara el hecho, pues surge lo típico de estas situaciones, lo mismo que ha sucedido con gente como Elvis Presley, John Lennon y otros muchos músicos. Y es que después de muerto ha sido visto en muchas localizaciones. Se ha reportado que gente lo ha visto en Estados Unidos, en muchas zonas de Europa como la misma Francia, que era donde al parecer él quería finalmente trasladar a su Big Band, incluso en Italia, en Alemania, en todas partes parece que se ha visto a Glenn Miller después de muerto en los años sucesivos, en los años 50, en los años 60. Bien, hemos dado las teorías, cada cual puede tomar la que prefiera, y hasta aquí el misterio de la desaparición de Glenn Miller aquí en Planeta Cero. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.